Estamos ya en la tercera y última jornada de celebración de este congreso, que es el número 16, Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria, organizado precisamente por la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria, ASANEC, que este año se está celebrando de manera presencial en la ciudad de Cádiz. Como he comentado, las fechas escogidas son los días 28, 29 y 30 de mayo de 2025, y donde estamos ahora ubicados es precisamente el Palacio de Congresos de la ciudad. Este congreso, este espacio de encuentro, es fundamental para reafirmar, sin duda, el papel indiscutible de la enfermería familiar y comunitaria. Su labor es clave para construir puentes de servicios de salud, garantizando un enfoque integral y humano en la atención. Se pretende seguir transformando, por una parte, la atención primaria y por la otra, mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestra invitada. Vamos a hablar con Inmaculada Gasco. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días, Carles. Muy bien. Inmaculada es enfermera referente de centros educativos, asesora técnica de la Dirección General de Cuidados y Asistencia Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Y además, Inmaculada, ya has intervenido en una de las ponencias, creo que fue ayer, ¿verdad? Ayer a las 1 de la tarde intervenimos en una mesa de debate. Muy bien, una mesa de debate que, si te parece, para enfocar un poco el hilo conductor de esta entrevista, nos explicas cuál fue el título de la misma y un primer resumen genérico, y ahora entramos en más detalle. La mesa de debate fue muy interesante porque evidenciaba los diferentes roles de enfermería que se pueden desarrollar desde la atención comunitaria. Hubo una enfermera de prisiones, una enfermera de atención a residencias, una enfermera referente de centro educativo y una enfermera infanto-juvenil. No estaban todos los roles representados, pero sí los que marcaban algo de diferencia. Claro, quizás los más representativos. Los más representativos. En esta mesa, ¿cuál fue tu labor exactamente? Pues contar en qué consiste trabajar como enfermera referente de centro educativo en Andalucía. Bien, el concepto este hay que explicarlo un poco. En el ámbito profesional se entiende que se conoce, pero fuera del ámbito estrictamente profesional, ¿qué significa ser enfermera referente? Pues mira, ser enfermera referente de centro educativo es mostrar un modelo diferente, innovador, basado en los activos en salud y no centrado en la patología y en el déficit, en el modelo del déficit. No nos centramos en la enfermedad, sino que nos acercamos a los niños, las niñas y los adolescentes de Andalucía, mostrando qué se puede hacer para mantenerte sano y que cuando te enfrentes a alguna circunstancia a lo largo de tu vida, pues la elección que tú hagas sea la elección más saludable. Muy bien. Sí, luego vamos a acercarnos a ese colectivo de gente más joven que quizá por la razón que luego nos explicas, están un poco más lejos, ¿no?, de vuestro colectivo. Parece que como son gente joven, pues por suerte, pues nunca o casi nunca están enfermos, ¿no? Se les espera que no estén enfermos. Se espera. Se espera que no estén enfermos. Cuando son pequeños hay un seguimiento muy pormenorizado, las vacunas, el seguimiento de niños sanos, los padres están muy comprometidos, los llevan a la revisión del niño sano, pero llega una etapa, que es la etapa de la adolescencia, donde perdemos el contacto con los adolescentes. Claro. Pues esa es la importancia de esta enfermera. Esta enfermera acerca la salud a los centros educativos, donde los alumnos, el alumnado en general, pasa muchas horas de su día a día. Claro, no solo en este ámbito, sino en general. Es que, claro, la adolescencia es una etapa complicada en muchos aspectos, ¿no?, en muchos sentidos. Pero bueno, ahí está el colectivo de enfermería. Es una etapa evolutiva. Claro. A la que todos nos hemos enfrentado, la conocemos porque hemos sido adolescentes, pero claro, hay que ir adaptando a las necesidades que presentan por su día a día las intervenciones que vamos a realizar. Y nosotros desde nuestro adultismo pensamos que lo estamos haciendo siempre súper bien. No, vamos a llegar, vamos a trabajar con los jóvenes y vamos a hacerlo muy bien. Tenemos que saber
qué es lo que ellos opinan. Tenemos que saber sus necesidades reales de su día a día y adaptar nuestras intervenciones a lo que ellos nos dicen que necesitan. Claro, porque hay algunos ángulos, algunas perspectivas que, sin pretenderlo, pero se pierden un poco de vista y hay que buscar exactamente dónde es necesaria la labor de la enfermería familiar y comunitaria, ¿verdad? Cuando uno se dedica a escuchar qué es lo que ellos transmiten, te das cuenta de dónde tenemos que hacer más hincapié. El bienestar emocional de la población en general. Pero si nos centramos en los niños y las niñas y los adolescentes, tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que estar acompañando toda esa transición y escuchar qué es lo que les pasa y trabajar con ellos para que ellos desmedicalizar las situaciones de la vida diaria, porque todos llegan como con un diagnóstico, Carles. Ellos te dicen, es que tengo ansiedad, es que estoy depresivo. Bueno, pues a lo mejor no hace falta ponerle ese nombre, sino vamos a escuchar qué es lo que te pasa. Cuéntame, a ver cómo podemos abordarlo. Porque precisamente, Inmaculada, en esa etapa de la vida que estamos en una fase de evolución, y ahora comentas tú algunos aspectos dentro de la salud mental, todo lo que ahora, entre comillas, se nos escape de las manos, luego va a tener un resultado en la fase adulta, a veces no muy positivo. Exactamente. Lo urgente, cuando estamos atendiendo la demanda continua, la presión asistencial, no nos damos cuenta y cuesta mucho trabajo concienciar que el enseñar en hábitos de vida saludables tiene mucha importancia, porque va a evitar que posiblemente lleguemos a enfermar. Muchas veces hacemos cosas que no sabemos que nos están afectando a la patología que presentamos, y si uno se informa y se forma al respecto, cambia algunos hábitos que no se daba cuenta que estaban afectando. Por desconocimiento en muchos casos. Por desconocimiento, evidentemente. Si trabajamos sobre eso, sobre cómo puede afectar una falta de sueño reglado en el desarrollo cognitivo, cómo puede afectar, a lo mejor yo no le doy importancia al uso de vapor, porque creo que como no es tabaco no es malo para mi salud. ¿Cómo puede afectar el consumo abusivo de horas de pantalla a mi rendimiento escolar? Bueno, eso está a la orden del día. Hay mucha polémica en este sentido. Y luego está el doctor Google también. Bueno. Entonces, cuando uno se acerca a los niños y a las niñas y a los adolescentes, me reitero, con información veraz. Yo no vengo aquí a adoctrinarte, sino a darte una información para que tú la utilices cuando a ti te venga bien, cuando llegue ese momento. Quizá ahora mismo no te has enfrentado a esa circunstancia, pero cuando te llegue, que tú tomes la decisión sabiendo qué es lo que estás haciendo. Yo siempre se lo digo cuando hablamos de tabaco, de cachimba, de vapor. Digo, yo no soy la policía del tabaco. Simplemente vengo a informarte. Para que tú decidas qué tipo de adulto quieres ser en un futuro, porque va a afectar. Todo lo que tú hagas en tu día a día va a afectar en qué tipo de adulto vas en un futuro. Claro, pero mira, has hecho referencia al doctor Google, tan denostado, pero ahora tenemos otra alternativa que está ganando terreno, en fin, todo está en función del uso que se haga de ella, ¿no? En muchos casos en sentido negativo. Me refiero al doctor ChatGPT, que ahora está como he dicho, pues asumiendo un rol que, en fin, insisto, depende del uso que hagas, puede ser problemático, ¿verdad? Teníamos un problema, ahora tenemos dos. Ahora tenemos dos. Bueno, como todo, nada es malo. Simplemente el uso que se haga de ello. Sí, por eso lo digo. Entonces, pues bueno, está bien preguntar y está bien si la respuesta tú la interpretas de una manera crítica. Exactamente. Si tú a la respuesta que te puede dar ChatGPT le pasas unos filtros con respecto a los conocimientos que tenga, pues no es nada malo. Pero ha habido casos de suicidio por haberse enamorado de su inteligencia artificial en jóvenes. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar sobre esto. Y el trabajar no es decir, es que está mal la juventud de hoy en día, la juventud de hoy en día es una juventud perfectamente preparada, pero que se enfrentan a circunstancias difíciles, con un montón de estímulos. Todo es inmediato. Quizá más que nunca. Más que nunca. Todo es inmediato. Tengo que encontrar una satisfacción inmediata. Tengo que formarme mucho porque tengo que ser el mejor preparado en la sociedad que me espera. Porque la frase que decimos todos los adultos ahora, ¿qué nos espera con estos jóvenes en un futuro? ¿Quién nos va a cuidar? Bueno, eso es una presión también para ellos.
presión añadida, sin lugar a dudas. Y además, claro, hay otro aspecto que también afecta a este colectivo de gente joven en plena adolescencia, que es la competitividad excesiva, que está presente en demasiados aspectos de la vida de los adolescentes. Incluso en la sexualidad. Hay una competencia porque tengo que hacer de todo, con todos, cuando todos lo están haciendo. Claro. Y hay que informarle que las relaciones afectivas son diferentes a lo que ellos están acostumbrados a ver en redes. Evidentemente. Que tienen derecho a enamorarse y a desenamorarse, que tienen derecho a decir no, que tienen derecho a equivocarse, sin evidentemente, duda, claro, pero que no se sientan con la presión de la rapidez, de la inmediatez, de que lo tengo que hacer. Parece que tenemos que hacernos una muesca en el cinturón. Esto lo hemos conseguido ya. Claro, porque yo entiendo que, claro, si se está trabajando en ello, que se tendría, insisto, en esa fase de la adolescencia, que diferenciar entre relaciones afectivas y relaciones sexuales. Ahí está. Son aspectos que marcan una diferencia y que si ese joven, ese adolescente no los asimila, le van a crear muchos problemas. Las referencias que tienen de formación sexual los niños, las niñas y los adolescentes es en la pornografía, Carles. Claro. Si como referente de relaciones sexuales tienen la pornografía, pues mal vamos, directamente. Mal vamos y claro. Mucho sufrimiento les acarrea, no les va a acarrear, les está acarreando. Sí. Ya en ese momento. Ya en ese momento. Entonces hay que abordar la sexualidad como lo que es una función básica del ser humano. La sexualidad no es solo hablar de relaciones sexuales, es hablar de identidad de género, es hablar de relaciones entre iguales, es hablar de la evolución que mi persona va a sufrir, cómo me siento, qué me siento y quién me gusta. Claro, pero fíjate, Inmaculada, que ahí mucha gente puede tener dudas o esto le puede generar un interrogante en el sentido de qué papel juega ahí la enfermera familiar y comunitaria. Pues muchísimo. Abordamos esa línea de intervención, la educación sexual y una sexualidad responsable. Entre otras, Entre otras, claro. Otras muchas líneas, ahora hablaremos también sobre ellas. Pues abordamos eso. Hacemos intervenciones con la familia. Porque trabajar con la comunidad educativa no solo significa trabajar con el alumnado y directamente que sí. Es trabajar con el profesorado y con la familia. Claro. Porque muchas veces los padres y las madres tienen dudas de cómo hablar de algunos temas con sus hijos. Y es porque tampoco a nosotros, adultos de ahora, nos han hablado de muchas cosas cuando éramos niños, niñas. Bueno, aún había y hay cierto tabú. Cierto tabú. Al hablar de relaciones sexuales con los hijos. Así es. Entonces, bueno, pues trabajar con la familia es eso, pues facilitarle información, darle técnica, no darle, porque uno coge lo que le interesa, ¿no? Y para que ellos aborden en su casa, desde la cercanía, pues hablándolo cordialmente con su hijo, pues estos temas que son de vital importancia para ellos. Carles, luego, cuando trabajamos en las aulas, tenemos un servicio que se llama la asesoría. De forma joven, los alumnos pueden pedir una cita con el enfermero y la enfermera que trabaja como referente de centro educativo y allí pueden resolver dudas. Antes de la pandemia, casi todas las dudas, casi todas las preguntas, todos los temas que se trataban en la asesoría era sobre educación sexual. Claro. El uso del preservativo, o tengo una relación y mi pareja, bueno, temas de sexualidad. Tras la pandemia, todos los temas que se abordan en la asesoría tienen que ver con malestar emocional. Claro. Pero es que el malestar emocional es transversal a todas las otras líneas. Tengo un trastorno de conducta alimentaria y me afecta mi bienestar emocional y mi malestar emocional. Tengo dificultad porque no estoy aprobando los exámenes y afecta mi salud emocional, la salud sexual, evidentemente. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Claro, y como antes decía, es una etapa de la vida muy delicada, muy sensible en muchos aspectos. En todo caso, la labor asistencial del colectivo de enfermería familiar y comunitaria, entiendo que uno de los retos, entre comillas, es abarcar el máximo porcentaje posible, incluso llegar al 100%,
si eso es factible, de esa labor que repercuta en la comunidad educativa. Claro, esto es muy complejo, ¿eh? Muy demasiado. ¿Qué estáis haciendo en esta línea? Pues la enfermera referente de centro educativo es referente de muchos centros educativos. Ahí está el hándicap. Que somos referentes de muchos centros educativos. Las necesidades de cada uno de los centros son grandísimas, muy amplias, y es muy difícil atender a todas esas necesidades. Entonces, bueno, pues establecemos un plan para cada uno de los centros. Previamente hemos detectado las necesidades más llamativas de cada uno de ellos y establecemos un cronograma. Claro, perdona, ¿quién os transmite esas necesidades? Bueno, hay muchas formas. Primero preguntamos al profesorado, al equipo directivo. Hay unos profesores de bienestar emocional del alumnado que están muy cercanos a ellos y saben muy bien qué les puede venir bien y qué no. Los orientadores, los equipos de orientación educativa con los médicos de los EOE, trabajamos conjuntamente, están las AMPA y luego nosotros directamente pasamos unos cuestionarios de necesidad al alumnado para saber de primera mano qué quieren ellos que trabajemos con ellos. Y luego pues establecemos un cronograma. Ya digo, es muy difícil llegar al 100% de las necesidades que cada centro tiene. Pero bueno, nos esmeramos en que por lo menos la voluntad existe. La voluntad existe. Claro. La ratio es muy grande. Claro, porque estamos hablando en el contexto de Andalucía. En contexto de Andalucía. Estamos en Andalucía somos 411 enfermeras referentes de centro educativo, divididas en todas las provincias. Muy bien, de acuerdo. Hablemos de otro aspecto importantísimo, creo que importantísimo, en la práctica sobre todo, ¿no? ¿Cómo se puede dotar de herramientas útiles para fomentar el autocuidado en esta etapa de la vida? Pues huyendo de clases magistrales. No podemos acercarnos a los niños y a las niñas dando una clase. No somos profesores, no somos docentes, pero tenemos un contenido que a ellos les interesa mucho. Y tenemos que reinventarnos día a día. Basándonos en la evidencia científica, evidentemente, adaptamos esos contenidos a dinámicas vivenciales, con gamificación. Ya te digo, huyendo de llegar, soltar una parrafada y yo me voy a mi casa y tú te lo aprendes. Porque esto no es útil. Eso no se enteran. No se enteran porque no les llega, porque no captamos su atención. Entonces nos hemos hecho unos expertos en cómo captar la atención y porque evidentemente si hemos preguntado qué necesitan, lo que llevamos a ellos les interesa. De alguna forma... entiendo por lo que estás comentando y sin ánimo de trascender competencias, pero la enfermera familiar y comunitaria, en el aspecto que tú comentas, tenéis que ser un poco psicólogas, ¿no? Sin meternos en otras competencias, tenemos que tener una actitud. Claro. Tenemos los conocimientos y tenemos las aptitudes, pero tiene que tener una actitud, un perfil especial. Cualquiera, desde el principio no estamos preparados para enfrentarnos a eso, pero nos esmeramos en poder hacerlo. Y claro que tienes que tener un sexto sentido, un ojo clínico, un saber. Cuando un niño te pregunta una cosa, indagar un poquito más y brindarle... Es que eso hay que interpretarlo, y la interpretación de esos momentos claves de la relación con esos adolescentes no es fácil. No es fácil. Por eso hacía alusión, entre comillas, al factor psicológico. Sí, pero nosotros no hacemos intervenciones psicológicas porque no somos psicólogos. Claro, pero es que muchas veces lo que ellos necesitan es simplemente que se les escuche. Claro. Pues se basa. No tenemos dudas, una enfermera nunca tiene dudas cuando está en una consulta y alguien viene a tu consulta y te cuenta cualquier cosa. Sabemos que tenemos que contestar, sabemos que simplemente a lo mejor ese paciente quiere que se le escuche, pero claro, cuando salimos de nuestra zona de confort, de un ámbito seguro como es el nuestro sanitario, nos trasladamos a un ámbito diferente para nosotros, con esa incertidumbre, nos crea muchas dudas. Y eso ocurre con bastante frecuencia. Claro, porque si esa persona se abre, os cuenta, os explica su experiencia de vida, habrá muchos aspectos fuera de vuestro ámbito. Claro, pero ese es el valor de esta enfermera. Nosotros pertenecemos a atención primaria y somos el nexo de unión entre educación y salud. Si detectamos algo en las aulas, tenemos
toda una red de profesionales sanitarios, todo un sistema sanitario al que podemos recurrir. Si hemos detectado que tenemos que participar en un caso que necesita ser gestionado, pues tenemos a los enfermeros infanto-juveniles, a los pediatras, a las trabajadoras sociales, a un sistema de salud mental comunitaria a lo que podemos recurrir para atención específica de algo que hemos detectado. A veces la solución no depende de nosotros, pero sí que hacemos de puente. Hacéis de hilo conductor hacia la especialidad X que corresponda para resolver esa situación personal. Exacto. Luego también no solo trabajamos directamente en el desarrollo de los programas de hábitos de vida saludables, tenemos mucho trabajo en prevención. Llevamos a cabo las vacunaciones escolares, con esa franja etaria de vacunación escolar que es primero de primaria, la vacunación de los 6 años, sexto de primaria, la vacunación de los 12 años y segundo de la ESO, la vacunación de los 14 años. Y bueno, pues un trabajo súper importante. Claro, a nivel de curiosidad, no sé si eso lo habéis contrastado, estamos hablando de gente joven, en etapa adolescente. ¿Tenéis conocimiento de la imagen que los adolescentes tienen de la enfermera? ¿Cómo os ven? Pues a veces nos llaman maestras. Nos ven como les gusta nuestro lenguaje, les gusta lo que hablamos, a todo el mundo le gusta hablar de la sanidad, a ellos también, sobre todo los temas que abordamos, les gusta, pero luego, como estamos todos los días en los centros educativos, como estamos con una continuidad y nos ven, nos llaman maestros. Bueno. Maestra, pues yo tengo que hablar contigo, maestra, o luego tengo que hacerte una pregunta, o maestra, ¿hoy de qué vamos a hablar? Y cuando ocurre esto, ¿corregís a ese alumno? ¿Le decís, no, maestra, no, enfermera? Para nada. Para nada. Nos encanta. Claro. El que ellos tengan confianza con nosotros y que seamos un profesional de confianza. Sí, es una muestra de confianza. Garantiza que ellos van a poder buscar una información porque saben que somos un personal cercano. Claro, efectivamente. Lo que se busca, entre otros objetivos, es que esos jóvenes, en general todas las franjas de edades, pero ahora estamos centrándonos en adolescencia, en infancia. Claro, se busca que ellos puedan acercarse al sistema de salud, al sistema sanitario, de forma fácil, que no encuentren determinadas dificultades, sobre todo porque, como antes ya apuntábamos, a esas edades normalmente se está sano, hay pocas incidencias de salud. ¿Se consigue ese acercamiento? ¿Se está consiguiendo? Pues me reitero con lo de la vacunación. Muchas veces es muy difícil llevar a cabo una vacunación de un porcentaje alto de cobertura vacunal, porque el padre no va a pedir un día en el trabajo para sacar a su hijo del colegio e ir a vacunar, que se facilita la agenda para que puedan vacunarlo, pero si nos vamos al entorno educativo y facilitamos que se haga una vacunación en las aulas, ayudamos en la conciliación familiar. Entonces hemos tenido ¿Y eso se está haciendo? Eso se está haciendo a día de hoy. Durante todos los cursos escolares nos dividimos a lo largo del curso, pues ahora vamos a vacunar el segundo trimestre, muy adecuado para eso, o el tercero. Y bueno, la gripe, las campañas de la gripe, incluimos la campaña de la gripe intranasal este año para alumnos de 3 y de 4 años en las aulas. Muy bien. Y claro, no es que ellos se acerquen al sistema de salud, sino que cuando le haga falta se acerquen. Pero también es informar de que hay que desmedicalizar las circunstancias de la vida diaria. No todos necesitamos una respuesta de salud, sino que vamos a empoderarnos nosotros en nuestro cuidado, que somos responsables de nuestra salud. Claro. Eso es nuestro trabajo. Claro. Fomentar el autocuidado. Y también de alguna forma que, al revés, a la inversa, que sea el propio sistema sanitario el que se acerque a ese colectivo cuando se considere que es así lo más oportuno. Luego también tenemos que entender que cada vez hay más alumnos con patologías en las aulas. Hay muchos alumnos con patologías crónicas y muchos alumnos con patologías crónicas complejas. Y tenemos que garantizar una escolarización segura para ese alumnado. La enfermera referente del centro educativo coordina
que el día a día de esos alumnos con esas necesidades en la aula sea lo más seguro posible. Realiza un plan de cuidado adaptado al ámbito educativo y vigila y coordina que todas las actividades que se realizan se hagan de manera segura. Formamos al profesorado a principio de curso sobre nociones básicas de diabetes. No que le vayamos a dar una clase magistral de qué consiste la diabetes, sino qué signos de alerta pueden ellos detectar. Puntos básicos. Puntos básicos. Diabetes, epilepsia, atragantamiento, alergia. Claro. Para que, pues cuando se les explica todo esto, cambian la forma de enfrentarse a decir, es que yo no soy un sanitario, yo no tengo por qué poner una medicación a un alumno. Digo, pero si es que a lo mejor lo que hay que hacer es no hacer nada. Cuando te enfrentes a alguna circunstancia. Pues me repito, si somos un profesional que tenemos una continuidad, que nos ganamos la confianza no solo del alumnado, sino del profesorado y de la familia, pues evidentemente ellos confían en lo que nosotros le vamos a transmitir. Vamos, yo me atrevo a suponer que en este caso, vuelvo a repetir que estamos hablando en el ámbito de Andalucía, el profesorado, el colectivo de profesores se implica en vuestra labor, ¿no? En general. Sí, nos sentimos miembros del claustro. Claro. Nos hacen sentir desde el momento así. que os llaman maestra, evidentemente estáis dentro de... Que el alumno te lo llame es muy bonito, pero que encima los profesores te consideren un compañero más, pues es como un paso más en el camino que llevamos. Porque son conscientes, de la labor que estáis haciendo. Sí. Y esto facilita mucho el camino. También esto lo ganamos porque durante la pandemia... Los colegios, los centros educativos se mantuvieron abiertos gracias a los protocolos que se llevaron a cabo dentro de los centros educativos. Y nosotros ahí fue cuando empezamos a trabajar con ellos. La confianza nos la ganamos en ese momento. Sí. Se establecieron en los momentos las uniones, más duros, más difíciles. Entonces, eso hizo que nosotros los sanitarios conociésemos ese ámbito y que ellos también conocieran el nuestro. Y se han establecido una red de colaboración intersectorial muy potente, que a quien beneficia es al alumnado y a su familia. Una cuestión más antes de concluir. Después de todo lo que hemos hablado, ¿podrías hacernos un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de cuáles son en este momento las necesidades más evidentes en esta franja que estamos hablando, niñez, infancia, adolescencia, en el ámbito de Andalucía? ¿Qué es lo que más es necesario ahora mismo? Tenemos que abordar la obesidad infantil. Hemos salido de la pandemia del COVID y estamos inmersos en una pandemia de obesidad. Sí. Y hay que trabajar sobre eso. El malestar emocional, sin patologizarlo todo. No es eso, no todo es susceptible de ser derivado ni de ser etiquetado con un diagnóstico, pero sí el trabajo sobre el bienestar emocional y cómo uno debe trabajar sus propias emociones desde el reconocimiento de las mismas. Y bueno, saber vivir con algunas patologías para poder ser el dueño de tu salud y de tu enfermedad. Sin tener que no hacernos dependientes de un sistema sanitario, sino hacernos caminar en conjunto con esa enfermedad en nuestro autocuidado y teniendo un referente sanitario para momentos puntuales que necesitemos algún abordaje. Muy bien. Pues ya, Inmaculada, para concluir, volvemos al principio de tu participación en este congreso, que no sé si es el primero al que acudes o ya tienes experiencia previa. He venido, creo que este es el tercer congreso ya, o el cuarto, no estoy muy segura ahora, y no puedo estar más contenta porque los enfermeros referentes de centro educativo empezamos en el 2021-2022. Sí. No, antes no estaban. Siempre ha habido profesionales sanitarios trabajando los programas de hábitos de vida saludable en el entorno educativo, pero enfermeras al 100% en los centros educativos a partir de ese curso. Y a partir de hace 3 años vinimos a presentar un estudio de investigación que hicimos sobre el estudio era satisfacción de los jóvenes con el programa Forma Joven. Eso es lo que vinimos a presentar. Y éramos muy pocas enfermeras referentes de centro educativo. El segundo año, muchas más.
Pero es que este año sí. hay muchísimas enfermeras referentes de centro educativo. Yo estoy súper agradecida al comité organizativo porque nos tomen en cuenta. Claro, por tanto, ¿crees que congresos como este son útiles? Son útiles. Y tienen expectativas de futuro a nivel de formación, sobre todo, dentro de esta especialidad. Ahí está. Necesitamos formarnos todos, en todos los ámbitos, en nuestro también. Y también porque las nuevas generaciones de enfermeros que vengan, nosotros, ser enfermero referente de centro educativo no es una especialidad, pero sí que permite especializar para el desarrollo de tus funciones. Y tenemos que investigar para dar una información veraz, diaria, actualizada, y mostrar eso cuando lo estamos desarrollando en nuestro trabajo. Claro, una última, hay muchas más preguntas, pero vamos a concluir aquí, porque estamos hablando del concepto de enfermera referente. No sé si me puedes decir qué, entre comillas, cualidades se le exigen, o se le pueden exigir a una enfermera para convertirse en enfermera referente. Por lo que he dicho antes, no tienes que tener una especialidad, tienes que pertenecer a atención primaria, porque nosotros pertenecemos a la unidad de gestión de la que es referencia de los centros educativos que están en esa localidad o en esa zona. Sí, hablaba, perdón, en general, no solo en cuanto a centros educativos, como concepto general. Como concepto general. ¿En qué se diferencia, entre comillas, una enfermera familiar y comunitaria respecto a una enfermera referente? ¿Hay algún aspecto diferencial? Bueno, sí, porque somos el ejemplo vivo de pasar consulta mirando a la calle. Eso que tanto se dice. Muy bien. Pues es que nosotros estamos en la calle. Estamos en la comunidad educativa. Sí. No estamos dentro de una consulta, dentro de un centro de salud. Y para eso pues tenemos que tener, ya lo he dicho antes, Carles, una actitud diferente. Tienes que tener la capacidad de escuchar, la sensibilidad de percibir las vivencias diarias que tienen los niños y los jóvenes y querer cambiar tú para favorecer el cambio también en ellos. Muy bien. Me parece fantástico. Pues estaría todo el día hablando de esto, ¿eh? Por supuesto. De momento lo dejamos aquí. Hemos hablado con Inmaculada Gasco, que es enfermera referente de centros educativos, esto ha quedado ya muy claro, asesora técnica de la Dirección General de Cuidados y Asistencia Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Pues nos seguimos viendo por aquí, porque aún quedan unas horas de congreso. Encantada. Muchísimas gracias. De haber participado.